Bienvenidos de nuevo a este nuestro espacio, donde exploramos las vidas fascinantes de nuestras celebridades favoritas y descubrimos los secretos que las hacen tan especiales. Hoy tenemos un tema que estoy segura que les va a intrigar muchísimo, porque vamos a hablar de alguien que ha conquistado corazones a nivel mundial, no solo por su talento y carisma, sino también por las decisiones que está tomando en su vida personal y profesional. Prepárense porque hoy nos sumergiremos en las ganancias de Can Yaman y lo más importante, en cómo estas ganancias están destinadas al futuro de su hijo. Sí, han escuchado bien. Ya sea que sean fans acérrimos de Can o simplemente curiosos por las historias inspiradoras, este vídeo tiene algo para todos. Y antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que prometen ser tan o más interesantes que este. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo es conocido por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas turcas, sino también por su impresionante trayectoria y su creciente popularidad internacional. Cada proyecto en el que participa parece ser un éxito asegurado, y su nombre se ha convertido en sinónimo de taquilla y éxito comercial. Pero, ¿alguna vez se han preguntado a dónde va toda esa fortuna que acumula? ¿En qué invierte? ¿Qué planes tiene para su futuro, más allá de las cámaras y los flashes? Pues bien, la respuesta es tan conmovedora como inspiradora. Can Yaman, con esa visión de futuro que lo caracteriza, ha tomado una decisión que habla mucho de sus prioridades. Gran parte de sus ganancias están destinadas a asegurar el futuro de su hijo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no se trata solo de acumular riqueza, sino de construir un legado, de sentar las bases para que su descendencia tenga las mejores oportunidades. Ahora, muchos se preguntan, ¿cómo es esto posible? ¿Qué planes concretos tiene Can Yaman para el futuro de su hijo? La verdad es que si bien los detalles específicos son privados, como es natural en la vida de cualquier persona, las acciones y las declaraciones públicas de Can nos dan pistas muy claras sobre su enfoque. No estamos hablando de una simple cuenta de ahorros o de una inversión genérica. Can Yaman parece estar enfocado en un enfoque multifacético para garantizar un futuro próspero y lleno de oportunidades para su hijo. Y esto va más allá de lo puramente económico. Primero hablemos de las inversiones. Es sabido que Can Yaman no solo se dedica a la actuación. Ha diversificado sus intereses y ha incursionado en otros negocios. Esto es un signo inteligente de inversión, y es muy probable que una porción significativa de sus ganancias de estas inversiones se destine a un fondo fiduciario o a cuentas de inversión a largo plazo para su hijo. Piensen en esto como sembrar semillas para que crezcan y den frutos en el futuro. No se trata de gastar impulsivamente, sino de planificar estratégicamente. Imaginen la tranquilidad de saber que, sin importar lo que suceda en su carrera, su hijo tendrá un colchón financiero sólido sobre el cual construir su propia vida. Esto podría incluir inversiones inmobiliarias, participación en empresas prometedoras, o incluso la creación de su propia fundación o proyecto empresarial que beneficie a las generaciones futuras. Pero el futuro de un hijo no se construye solo con dinero, ¿verdad? Y aquí es donde Can Yaman demuestra una madurez y una visión que van mucho más allá de lo material. Él mismo ha hablado en varias ocasiones sobre la importancia de la educación, la formación y el desarrollo personal. Por lo tanto, es muy probable que parte de sus ganancias estén dedicadas a asegurar la mejor educación posible para su hijo. Esto podría significar colegios internacionales de élite, acceso a tutorías personalizadas, programas de intercambio cultural o incluso la financiación de estudios superiores en universidades de prestigio alrededor del mundo. La educación es sin duda una de las inversiones más valiosas que un padre puede hacer en su hijo, y Can Yaman parece tenerlo muy claro. No se trata solo de darle los medios para vivir bien, sino de darle las herramientas para prosperar, para ser independiente, para desarrollar su potencial al máximo. Además de la educación formal, Can Yaman es conocido por su disciplina y su dedicación al deporte y al bienestar físico. Es un apasionado del ejercicio y del estilo de vida saludable. No sería de extrañar que parte de sus recursos estén destinados a promover estos valores en su hijo. Imaginen un futuro donde su hijo tenga acceso a entrenadores personales de primer nivel, programas deportivos especializados o incluso la posibilidad de explorar diferentes disciplinas deportivas o artísticas que le permita desarrollar sus talentos y pasiones.
Esto no solo es beneficioso para la salud física, sino también para la salud mental, la autoconfianza y el desarrollo del carácter. Kanyaman parece entender que un futuro próspero también implica un individuo sano y equilibrado. Otro aspecto intrigante de los planes de Kanyaman para el futuro de su hijo es la posible transmisión de valores. A menudo las celebridades, especialmente aquellas que han alcanzado un gran éxito, se esfuerzan por enseñar a sus hijos la importancia de la humildad, el trabajo duro y la gratitud. Kanyaman, a pesar de su fama y fortuna, ha mantenido una imagen muy cercana y humilde, lo que sugiere que valora estas cualidades. Es posible que una parte de sus ganancias se destine a la creación de experiencias que inculquen estos valores en su hijo, como viajes a lugares menos privilegiados, participación en proyectos de voluntariado, o incluso la financiación de organizaciones benéficas que él apoye y en las que su hijo pueda involucrarse. La idea es formar no solo a un individuo exitoso, sino a una persona con un gran corazón y un fuerte sentido de responsabilidad social. Y hablemos de la herencia, pero no solo en términos de dinero. Kanyaman ha construido una marca personal muy sólida. Su nombre es reconocido internacionalmente y su imagen está asociada con el éxito y el carisma. Es muy probable que una parte de su estrategia para el futuro de su hijo involucre la construcción de un legado que vaya más allá de las finanzas. Esto podría significar la creación de una empresa familiar, la protección de su nombre y su imagen para futuras generaciones, o incluso la transmisión de conocimientos y experiencia en la industria del entretenimiento. Imaginen a su hijo en el futuro, teniendo la oportunidad de continuar el legado de su padre, quizás en un rol diferente, pero siempre conectado a la industria que lo ha visto triunfar. Es importante recalcar que aunque Kanyaman ha alcanzado un nivel de éxito financiero considerable, su enfoque en el futuro de su hijo parece ser mucho más holístico. No se trata solo de dejarle una fortuna, sino de proporcionarle las herramientas, los valores y las oportunidades para que él mismo pueda construir su propio camino, su propia felicidad y su propio éxito. Es una forma de empoderamiento, de darle las riendas de su propio futuro. Y aquí viene la parte que más me intriga: ¿cómo se siente él personalmente con esta responsabilidad? Imagino que es un gran peso, pero también una fuente inmensa de motivación. El saber que cada paso que da, cada proyecto que acepta, está contribuyendo a un futuro mejor para su hijo, debe darle una perspectiva única y una fuerza increíble. Es un tipo de amor y de compromiso que trasciende las pantallas y se manifiesta en las decisiones más importantes de su vida. Además, esta visión de futuro para su hijo podría ser un reflejo de sus propias experiencias. Quizás él mismo ha tenido que trabajar duro para llegar a donde está, y ahora quiere asegurarse de que su hijo tenga un punto de partida aún más sólido, sin perder la importancia del esfuerzo y la dedicación. O quizás simplemente ha experimentado la paternidad y ha visto el mundo desde otra perspectiva, una que prioriza el bienestar y el futuro de la siguiente generación. En resumen, las ganancias de Kanyaman, lejos de ser solo un reflejo de su éxito profesional, se están convirtiendo en los cimientos de un futuro brillante para su hijo. Desde inversiones inteligentes y una educación de primer nivel hasta la transmisión de valores y la construcción de un legado familiar, Kanyaman está demostrando ser un padre visionario y comprometido. Sus decisiones financieras no son solo números, sino actos de amor y previsión que buscan asegurar no solo el bienestar material, sino también el desarrollo integral de su descendencia. Y es precisamente este tipo de historias, las que mezclan el éxito profesional con el compromiso personal y familiar, las que nos inspiran y nos hacen ver a estas figuras públicas de una manera más profunda y humana. Nos muestran que detrás de las luces y el glamour, hay personas con sueños, miedos y, sobre todo, un inmenso amor por sus seres queridos. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. Una mirada profunda a cómo las ganancias de Kanyaman están configurando el futuro de su hijo. Espero que este vídeo les haya resultado tan interesante e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que es una estrategia inteligente? ¿Qué otros aspectos creen que Kanyaman podría estar considerando para el futuro de su hijo? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso realmente nos ayuda mucho. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kanyaman o que simplemente disfruten de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir disfrutando de vídeos fascinantes como este. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final, mis queridos espectadores.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.